escuchan? ¿Aló? Sí, se escucha bien. Perfecto. Lo que vamos a ver ahora son los fármacos de acción colinérgica, es decir, fármacos y toxinas, ¿no es cierto?, que actúan a través de la activación ya sea de los receptores o de la enzima, ¿no es cierto?, que degrada la acetilcolina. Aquí tenemos el receptor muscarínico, esto son las alfa-hélices, ¿no es cierto?, la estructura tridimensional, este es el receptor de acetilcolina, este es el modelo molecular. Una vez que se cristalizó, ¿no es cierto?, con ciertas técnicas altamente complejas, esta es la amanita muscaria, que de donde se saca la muscarina, es una seta, por eso la gente que va a comer seta tiene que tener mucho cuidado porque puede comerse la muscarina, no sé si en Chile se da en todo caso. Y esta es la planta que produce la nicotina. Ok, los fármacos de acción colinérgica que tienen acción tanto en el sistema nervioso autónomo, sistema nervioso central y placa motora, ¿ya? Se pueden clasificar en agonistas y en antagonistas, ¿ya? Dentro de los agonistas, yo creo que es probable que conozcan solo los de acción directa. Los agonistas o colinomiméticos, que mimetizan la acción de la acetilcolina, se dividen en dos tipos. En directa, agonistas directos, que activan ya sea o se unen, ¿no es cierto?, a receptores muscarínicos o nicotínicos, o los dos, y de acción indirecta, y su acción es agonista colinérgico, pero no por acción directa sobre los receptores, sino por su acción sobre la acetilcolinesterasa. Lo que hace es inhibir la acetilcolinesterasa, y esta inhibición hace que aumenten los niveles de la acetilcolina, ¿ya? Entonces, como si estuviera activando los receptores directamente, pero no es así, es de acción indirecta. Y también están los antagonistas, que son los colinolíticos, ¿ya? Y solo existen los antagonistas de acción directa, ya sea por acción sobre los nicotínicos y los muscarínicos, y eso lo vamos a ver en el próximo bien, ¿ya? Respecto a los efectos, ¿ya? Pueden ser los agonistas o antagonistas, ¿no es cierto? Pueden ser parasimpatomiméticos, o sea, pueden mimetizar la acción del sistema parasimpático. Su efecto es similar a la estimulación del sistema nervioso parasimpático. Los agonistas, por ejemplo, que son específicos para el receptor muscarínico, ese en general, excepto la glándula saliva, o sea, la glándula sudorípara, tiene un efecto parasimpatomimético. Y parasimpaticolítico, simpático-lítico, no sé, da lo mismo, me parece un trabalengua la cuestión. El efecto del fármaco es similar a la inhibición del sistema nervioso parasimpático, y eso principalmente lo vamos a ver los antagonistas específicos, ¿no es cierto?, de receptores muscarínicos, porque después vamos a ver que hay los nicotínicos precisamente tienen su acción, su efecto sobre el sistema nervioso simpático y parasimpático sobre los ganglios. Y como los ganglios simpáticos y parasimpáticos, ¿no es cierto?, tienen receptores nicotínicos, entonces, ¿qué efecto voy a tener? Es bastante más inespecífico, ¿ya? Ok, y aquí está, este es el sistema nervioso simpático, sobre órganos efectores. Estos son las glándulas salivales, que son la excepción, ¿no es cierto? Y la glándula suprarrenal, y en el caso del parasimpático, un solo tipo abajo, ¿no es cierto? Entonces, los receptores nicotínicos tienen todos a nivel de ganglio y a nivel de la glándula suprarrenal y a nivel de todos los ganglios, ¿ya? Tanto simpáticos como parasimpáticos. En el caso del receptor muscarínico, tiene su acción directa, ¿no es cierto?, sobre los órganos, y en el caso de todos los fármacos
efectos sobre la acetilcolinesterasa, ¿no es cierto? Generalmente son inhibidores de la acetilcolinesterasa que aumentan los niveles de acetilcolina, van a tener efectos tanto ganglionares como, en este caso, en el parasimpático y aquí, ¿no es cierto? Que en el fondo el ganglio es equivalente al ganglio, pero a nivel simpático de la glándula suprarrenal. Y ahora vamos a ver específicamente a uno de ellos, ¿ya? El efecto, si es parasimpatomimético o parasimpatolítico, va a depender de la especificidad del receptor, del tono que haya, ¿no es cierto?, en el sistema, en el órgano específico que estamos mirando, de los receptores que existen y de la distribución de estos receptores. Entonces, la acción parasimpatomimética y parasimpatolítica es un poquito más confusa, ¿ya? Es mucho mejor decir fármacos que actúan sobre receptores colinérgicos, nicotínicos, porque esos son ganglionares, y eso, por ejemplo, puede ser agonista, activador ganglionar o bloqueador ganglionar, y así sucesivamente. Esto es nada más que lo mismo, ¿no es cierto? Las drogas colinomiméticas, tenemos la de acción directa, que ya pueden ser muscarínicas o nicotínicas, ¿no es cierto? Y tenemos, vamos a verlo específicamente, y de acción indirecta, los órganos fosforados, los carbamatos, que son de duración intermedia, y en este caso los vamos a ver en detalle, la neostigmina, que se usa, por ejemplo, para la miastenia gravis, los órganos fosforados, que son de muy larga duración, y aquí están toxinas, ¿ya? Que los vamos a ver más adelante, que se han usado como armas químicas, ¿ya? Pero también muchos fertilizantes, o sea, insecticidas son de tipo órgano fosforado, a pesar de que debieran estar prohibidos. Y el hidrofonio, que es de muy corta duración. Ok, los colinomiméticos de acción directa activan los receptores muscarínico y nicotínico e inhiben. Los de indirecta son todos inhibidores de la acetilcolinesterasa. Todos activan, ¿no es cierto? O sea, aumentan los niveles de acetilcolina. Los de acción directa, en general, los muscarínicos tienen acciones parasimpatomiméticas y simpatomiméticas en el caso de las glándulas sudoríparas, ¿no es cierto? Porque tienen como neurotransmisor la acetilcolina sobre receptores muscarínicos. La nicotina, que es para el receptor nicotínico, activa los ganglios autonómicos. Y como activa los ganglios autonómicos, simpáticos y parasimpáticos, sus efectos son medio enredosos. Pero además de los ganglios autonómicos, activa el músculo esquelético, ¿ya? Los receptores nicotínicos, la nicotina, que es uno de los agonistas, y por algo se llama así ese receptor, ¿ya? Porque es específico, es colinérgico, pero específico, activación específica de la nicotínica, de la nicotina. Y los de acción indirecta tenemos potencia en la liberación fisiológica de acetilcolina, ¿ya? Y tiene acciones complejas porque activa tanto simpático, parasimpático y ganglionar, ¿no es cierto? Como también parasimpático a nivel de órgano. Entonces, los colinomiméticos de acción directa, estos son los que activan tanto acetilcolina, o sea, muscarínicos como nicotínicos. Aquí está la nicotina del cigarro, ¿no es cierto? Y de la planta, y la muscarina. Y hay de dos tipos: ésteres de colina, que es parecido a la acetilcolina, ¿no es cierto? Tienen estos dos grupos, fundamentalmente este grupo nitrógeno, ¿no es cierto?, con grupo CH3. Y por ejemplo, la acetilcolina es muscarínico y nicotínico. La metacolina es principalmente muscarínico. El carbacol activa los receptores muscarínicos y nicotínicos.
y el beta-NECOL específicamente es más específico, ¿no es cierto?, para receptores muscarínicos. Y aquí tenemos la muscarina, que estos son alcaloides, es decir, tienen un anillo, ¿no es cierto?, son aromáticos. Está la muscarina y la pilocarpina. Fíjense que tienen este grupo nitrógeno aquí. Y nicotina, ¿no es cierto?, y la lobelina, que son nicotínicos. Y estos son muscarinas. ¿Ya? Seguimos. La absorción, distribución y metabolismo. En general, bueno, los ésteres de colina son más hidrofílicos. Todos los compuestos que tienen una molécula cargada esta molécula, este nitrógeno es cargado, ¿se fijan? ¿Ya? Son hidrofílicos. La hidrólisis se produce en el tracto intestinal y por acetilcolinesterasa, que puede ser bastante variable. La hidrólisis puede ser muy rápida, de 2 a 20, o sea, toma de 2 a 20 segundos, y en general la hidrólisis va desde menos complejidad a más complejidad. O sea, la acetilcolina es hidrolizada muy rápido, la metacolina menos, la metacolina menos, después viene el carbacol y el beta-NECOL, ¿ya? En términos de la hidrólisis, por lo tanto, de la duración. Si uno quiere usar un fármaco, ¿no es cierto?, que quiere ser de larga duración, es mejor usar el beta-NECOL. Y ahí va a depender del tiempo de hidrólisis, y va a depender si necesita para muscarínico, nicotínico, etc. Dentro de los alcaloides, la pilocarpina, nicotina, lobelina tienen alta absorción, son más hidrofóbicos, pasan las membranas. En cambio, estos de acá no, porque tienen una molécula cargada. Y la muscarina tiene absorción gastrointestinal y esto es súper fácil. O sea, cuando uno se come, si uno se comiera estas setas y no fueran altamente permeables, ¿no es cierto?, uno no se intoxicaría y se intoxica con la seta. Tienen excreción renal. Esto es nada más que para mostrarle la expresión de los receptores M1 en los distintos tejidos. Entonces los voy a dejar como, esta es la expresión proteica al lado derecho. Fíjense el M1 principalmente en el cerebro y el M2 en otros órganos, en varios de los órganos. El M3 también mucho en el cerebro, pero también hay en otros órganos. Y el M4 tiene principalmente cerebro. Y el M5 principalmente casi no hay expresión proteica demostrada. Eso es. Ok, dentro de los mecanismos de acción de los colinamiméticos de acción directa, los muscarínicos, ¿no es cierto?, tenemos el M1, que está principalmente en el cerebro, ganglios autonómicos y terminales presinápticos, el M2, como ya lo vimos, que está en el corazón, y el M3, que está principalmente en glándulas y músculo liso de muchos de los órganos, ¿ya? Y el M3 también está en las glándulas sudoríparas, ¿no es cierto?, que son parte del simpático. Entonces está en el parasimpático y el simpático. Estos, M1, M2 y M3. Y el M4 y el M5 principalmente en sistema nervioso, ¿ya? Y ganglios del sistema nervioso autonómico, pero no está en los órganos en forma importante y por lo tanto farmacológicamente no tiene relevancia desde el punto de vista de que yo voy a usar, ¿no es cierto?, un agonista para el M4 para tener algún efecto, ¿no es cierto?, a nivel de órgano, pero si hay un agonista muscarínico que es poco específico para los distintos receptores, voy a tener efectos en el sistema nervioso central, ¿no es cierto?, mediados por estos receptores. Los receptores muscarínicos presinápticos regulan la liberación del neurotransmisor, principalmente en terminales presinápticos, parasimpático y simpático. En general, los efectos de la activación muscarínica son miosis, son fundamentalmente efectos que imitan, ¿no es cierto?, la activación parasimpática.
miosis, visión borrosa, esto es producto de que es visión cercana, ¿no es cierto? Porque es lo que hace en el lente y por lo tanto uno no ve bien. Salivación, lagrimación, secreción bronquial, constricción bronquial, bradicardia, secreción gástrica y contracción muscular, ¿no es cierto?, del intestino, y eso produce dolor abdominal. Y efectos simpáticos son sudoración, ¿ya? Entonces aquí los agonistas muscarínicos, principalmente los que M1, M2 y M3, ¿no es cierto?, tienen acciones a nivel de órganos, la mayoría de los órganos parasimpático-mimético, pero a nivel de glándulas sudoríparas es simpatomimético. En el ojo producen visión cercana, activación del músculo a través del músculo ciliar y disminución del humor acuoso, cardiovascular a través del receptor M2, activación, ¿se acuerdan del canal de potasio? Por lo tanto, hiperpolarizan un poco la célula, bajan la frecuencia cardíaca y disminuyen la frecuencia contractil. Puede haber un aumento de la presión arterial producto, y aquí empieza a ser complicado los efectos específicos, porque como bajan la frecuencia y bajan la frecuencia, o sea, la frecuencia cardíaca y la fuerza contráctil, se produce una baja de la presión arterial inicial, pero producto de los reflejos autonómicos, ¿no es cierto?, que tratan de mantener la presión arterial, puede haber un aumento de presión arterial. Y en los vasos sanguíneos, aquí hay un efecto medio extraño, porque el endotelio tiene receptores muscarínicos M3, pero no tiene inervación muscarínica, o sea, no hay acetilcolina que los active, ¿ya? Pero a través del factor relajador endotelial, que es el óxido nítrico, relaja el músculo liso vascular. Un efecto bastante indirecto, no es vascular como el adrenérgico. O sea, no es como la adrenalina, ¿no es cierto?, que se libera masivamente y produce constricción generalizada. Y la duración del efecto a nivel de vasos sanguíneos varía según los agonistas muscarínicos. Entre los agonistas muscarínicos, fundamentalmente porque los agonistas muscarínicos son degradados de manera diferente por la acetilcolinesterasa. Algunos vasos coronarios poseen receptores M3 que producen vasoconstricción, y en el sistema nervioso central se produce vasodilatación. En el caso del aparato respiratorio, bueno, contracción del músculo liso, secreción de la tráquea, o sea, de los bronquiolos y nasofaringe. El gastrointestinal aumenta la secreción y movimientos peristálticos, ¿ya? Estimulación de glándulas salivales, gástricas, páncreas, intestino delgado y plexo mientérico. Eso es musculatura motor. Genitourinario M3, ¿no es cierto? Estimulación de vaciamiento y relajación del esfínter. Glándulas sudoríparas están mediadas por el receptor M1, lacrimales y nasofaringias M3. Nicotínicos, ok. Eso era respecto a los agonistas muscarínicos, ¿ya? Y sus efectos. Respecto de los agonistas nicotínicos, su acción es a nivel de los ganglios autonómicos y además tienen acciones a nivel del sistema nervioso central que no son acciones autonómicas, ¿ya? Y también tienen efectos a nivel de la musculatura esquelética en el receptor nicotínico de la placa motora. Producen taquicardia, hipertensión y temblor, aumento de la contractilidad gastrointestinal, y pueden producir náuseas, vómitos y diarrea producto del aumento de la contractilidad y aumento de salivación. Y esto es producto de la activación ganglionar, ¿ya?
Entonces, aquí claramente la activación ganglional, ¿no es cierto?, va a producir un mayor efecto, como es náusea, vómito y diarrea, mayor efecto parasimpático a nivel del tracto gastrointestinal. Y a nivel del corazón, bueno, y esto es neurológico, van a producir una activación simpática. En general, la mayoría de los de los agonistas colinamiméticos de acción directa, como fármacos se usan para el aumento cognitivo, esto por ejemplo la gente que tiene enfermedad de Alzheimer, y ese es por su efecto a nivel del sistema nervioso central, no por su efecto a nivel del sistema nervioso autonómico. Sin embargo, tiene efectos secundarios mediados por su activación del sistema nervioso autónomo. También se usan en analgesia y en el tratamiento de la adicción a nicotina, ¿ya? Eso respecto al uso de los colinamiméticos en términos farmacológicos, ¿no es cierto? Los de acción directa. Los de acción indirecta ahora, seguimos con... en el sistema nervioso central, me faltó esta parte. La nicotina en bajas dosis produce alerta. Hay mucha gente que fuma, ¿no es cierto?, como que queda despierta. En alta dosis, ahora la nicotina no pasa la barrera hematoencefálica, bueno, y a través del cigarro uno tiene que fumar mucho para que realmente sea una alta dosis, pero si eso ocurre en el sistema nervioso central, con altas dosis de nicotina, se produce temblor, vómitos y activación del centro respiratorio. Y en muy altas dosis se produce convulsión y coma. O sea que hay cambios en la excitabilidad del sistema nervioso central. En el sistema nervioso periférico activa ganglio simpático y parasimpático y produce una estimulación simpática y parasimpática. Simultáneamente, entonces, dependiendo del tono relativo de cada órgano, vamos a tener efectos que pueden ser parasimpáticos o simpáticos. Y en la musculatura muscular producen contracción sostenida o fasciculada, y su uso prolongado produce un bloqueo de la contracción. O sea, si yo pongo agonistas nicotínicos, se va a producir un bloqueo de la contracción muscular. Uno de los relajantes musculares puede ser un agonista colinérgico de acción directa, nicotina, ¿ya? Aquí están los inhibidores de la acetilcolinesterasa, y estos son todos, lo vimos tangencialmente en fisiología. El hidrofonio es un compuesto que es bastante sencillo, más chico, ¿no es cierto? Es bastante más complicado que la acetilcolina, pero sigue teniendo, fíjense ustedes, un compuesto nitrógeno, está este compuesto cíclico, y la neostigmina, que este fármaco se usa para el tratamiento de la miastenia gravis. Tenemos también el grupo nicotínico. Estos inhibidores de la acetilcolinesterasa, entre los cuales se encuentran los insecticidas, que son en realidad no fármacos, sino que toxinas, son tóxicos, la acetilcolinesterasa hidroliza una molécula de acetilcolina en 150 milisegundos. La inhibición de la acetilcolinesterasa, por lo tanto, aumenta los niveles de liberación natural, ¿no es cierto?, de la acetilcolina en aquellos lugares donde se está liberando. Existen varios tipos, están los alcoholes. Este es un alcohol, ¿no es cierto?, que se hidroliza rápido, o sea, tiene una duración corta de 2 a 10 minutos. Y están los ésteres de carbamato. Este es un éster de carbamato que tiene una duración mayor, de 30 minutos a 6 horas. Aquí el tipo de composición química, ¿no es cierto?, la estructura química determina cuánta duración tiene el fármaco, y eso obviamente desde la hidrólisis de la acetilcolinesterasa, más rápido, más lento,
como también todo el proceso de metabolismo. Se absorben poco sobre la piel y oral, tienen una baja distribución en el sistema nervioso central, excepto la fisostigmina, que se puede usar tópicamente, o sea, es decir, puede atravesar la piel y hay una alta estabilidad entre la droga y la enzima acetilcolinesterasa para la fisostigmina. Aquí, respecto de los órganos fosforados, que son compuestos inhibidores de la acetilcolinesterasa, que no son usados como fármacos, pero sí son armas de destrucción masiva, armas biológicas. Entre ellas está el gasarín, la toxina BX, el Novichok, son todos estos compuestos que se han usado. Hubo un ataque en un tren en un subterráneo de Japón, donde lo atacaron con gasarín y la gente tuvieron que desnudarla, ¿no es cierto?, y lavarla, porque eso se absorbe por la piel. Estos se absorben por la piel, pulmones, intestino, conjuntiva. La distribución es general, y en general el otro problema que tienen los órganos fosforados es que una vez que se unen a la acetilcolinesterasa, esta unión es irreversible, ¿ya? Dura más de 100 horas y por lo tanto la única forma de poder contrarrestar esto es que hay que tener un bloqueador de la acetilcolina, o sea, de los receptores. Ok. Entonces, ojo, la acción sobre los órganos es lo mismo que si yo tuviera acción colinomimética, tiene una acción directa, cardiovascular, esto. A ver, la otra cosa que quería decirle es que este inhibidor de la acetilcolinesterasa actúa tanto a nivel del órgano, o sea, la parte muscarínica, la acetilcolina en la parte parasimpática, ¿no es cierto?, pero también a nivel del sistema nervioso central y de los ganglios, ¿ya? Por lo tanto, las consecuencias farmacológicas son más confusas que los de acción directa. Pero en el caso del ojo respiratorio IgI son parecidas a los fármacos de acción directa, colinomiméticos. En el corazón, en el cardiovascular se activan los ganglios simpáticos y parasimpáticos, el músculo cardíaco y vascular. En el corazón, como predominan los efectos parasimpáticos, ¿no es cierto?, disminuye el ritmo cardíaco, disminuye la conducción del nodo sinoauricular y la contracción auriculoventricular, por lo tanto hay disminución de la frecuencia y de la contractilidad, y a nivel de los vasos sanguíneos su efecto es parecido a los fármacos también de acción directa. En bajas dosis produce bradicardia suave, ¿ya? Una baja leve en el gasto cardíaco y no hay cambios en la presión arterial, pero si son en altas dosis pueden producir bradicardia y hipotensión. En el sistema nervioso central, a bajas dosis producen alerta y activación del EEG, y esto es lo que, por eso se usan los de acción indirecta para el Alzheimer, ¿ya? Para aumentar el proceso cognitivo, la función cognitiva, pero en bajas dosis. Y las altas dosis, convulsiones y coma y paro respiratorio. Y en la unión neuromuscular producen a baja concentración aumento de la contracción muscular. Por ejemplo, se usan no los insecticidas, los órganos fosforados, sino que los ésteres de carbamato, ese tipo de cosas se usan para la miastenia gravis, y en concentraciones muy altas se produce fibrilación muscular. El uso clínico de los colinomiméticos, patologías del ojo, ¿no es cierto?, para manejar el glaucoma, para patologías del tracto gastrointestinal y urinario, cuando hay atonía, cuando hay parálisis, ¿ya? Atonía postoperatoria en el tracto gastrointestinal, o vejiga neurogénica, que es después de la vejiga queda como paralizada, entonces lo que hacen es
dar compuestos que activan, ¿no es cierto?, el sistema nervioso colinérgico y específicamente, más específico, muscarínico, ¿no es cierto? Enfermedades de la unión neuromuscular, y aquí se usa para miastenia grave y también para la parálisis inducida por Curare. Si uno quiere contrarrestar la parálisis, usa colinomimético. Y también tiene, no es un efecto simpático-parasimpático, ¿no es cierto?, pero se usan agonistas colinérgicos para aumentar la función cognitiva en los pacientes que tienen Alzheimer. Esta es una función mediada por el sistema, por la acción de los fármacos colinérgicos, ¿no es cierto?, agonistas colinérgicos sobre la función cognitiva. La toxicidad. Los de acción directa, los agonistas muscarínicos, producen náuseas, vómitos, diarrea, salivación. Todo esto es vasodilatación cutánea y constricción. Todo esto es muscarínico, ¿no es cierto? Como parasimpático. Y los agonistas nicotínicos, si es agudo, produce convulsiones y coma, parálisis respiratoria, hipertensión y arritmias cardíacas, ¿ya? Y si es crónica, por ejemplo en el tabaquismo, produce aumento de enfermedad vascular y coronaria. Y los de acción indirecta, los inhibidores de la colinesterasa, miosis, salivación, sudoración, constricción bronquial, vómitos y diarrea, parecido un poco a los agonistas muscarínicos. Y finalmente tengo dos tablas, aquí estoy terminando, chicos, ya estamos terminando, me fui un poquito más rápido. Esta es una tabla de algunos ejemplos que se usan. La acetilcolina, que es un agonista muscarínico y nicotínico, intensifica la contracción de músculo liso, secreción, excepto músculo liso vascular, y se usa en cirugía ocular y es local, ¿ya? Solución oftálmica, tópico o solución oftálmica. El beta-anecol es un agonista muscarínico, ¿se acuerdan que es parecido a la acetilcolina, pero tiene mayor acción muscarínica? También intensifica la contracción de músculo liso y secreción, excepto la musculatura vascular, y se utiliza para la parálisis intestinal, aumenta la motilidad intestinal y aumenta la motilidad de la vejiga. ¿Ya? Esto es musculatura, principalmente músculo liso, puede ser oral o parenteral y de corta duración el efecto. La pilocarpina, que esto era un alcaloide, es un agonista muscarínico M3 específico, intensifica la contracción de músculo liso y secreción, y excepto músculo liso vascular. Esto es musculatura lisa, pero específicamente de ciertos órganos, ¿no es cierto? Y esto se utiliza para el glaucoma, es cuando hay alta presión intraocular, y para el síndrome de Sjögren, ese es un síndrome, no sé cómo se pronuncia, Sjögren, ¿no? Que es cuando no hay mucha salivación, se producen problemas autoinmunes sobre ciertas glándulas, entonces se usa pilocarpina de forma oral o tópica. Imagino que en el glaucoma es tópico. Y nicotina, el agonista nicotínico para receptores tanto musculares como neuronales, actúan en la neurona postganglionar, simpática y parasimpática, y difunden el sistema nervioso central. Y se utiliza como parche, ¿no es cierto?, chicle o parche para interrupción, para ayudar, ¿no es cierto?, a dejar de fumar, de consumir tabaco. Y la última, el edrofonio, que no me acuerdo qué compuesto, el edrofonio yo creo que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, sí, ahí está. Amplifica la acción de la acetilcolina liberada, es para el diagnóstico y tratamiento de miastenia gravis, ¿ya? ¿Se acuerdan de la miastenia gravis? Fíjense que esta es una alteración inmunológica de la placa muscular, donde disminuye el número de receptores.
va disminuyendo y es progresivo, es una enfermedad degenerativa. Entonces, por lo tanto, estos fármacos sí tienen y se usan, ¿ya? Tanto para hacer el diagnóstico, si una persona que se sospecha de miastenia gravis, ¿no es cierto? Uno le agrega el fármaco y se le quita el síntoma en las primeras etapas sobre todo, y esto se utiliza desde el punto de vista, o sea, por vía parenteral y no difunde el sistema nervioso central. Y la neostigmina, que también es inhibidor de acetilcolinesterasa, es de acción intermedia, tiene la misma función y se usa en la miastenia gravis, parálisis intestinal y retención urinaria, y existe tanto oral como vías de administración oral o parenteral. Y finalmente el donepezil es un inhibidor de la acetilcolinesterasa que se usa, ¿no es cierto?, para aumentar la función cognitiva por su efecto a nivel del sistema nervioso central, pero tiene varios efectos, ¿no es cierto?, los viejitos que tienen Alzheimer, sobre todo en las primeras etapas en que todavía tienen algo de función cognitiva, tienen varios efectos secundarios y se utiliza de forma oral. Y terminamos. Antes de tiempo. Ya no sé si queda alguien. ¿Cómo están? ¿Queda alguien por ahí? Unos poquitos. Pobres. Sí, bajaron harto, no importa. Chicos, yo les voy a subir las 2 diapositivas. Yo espero, voy a preguntarle a Leandro que la próxima semana tengamos clases más temprano, porque la verdad es que es demasiado... Usted está muy ocupado. Antes... ¿Aló? ¿Hay alguien? Disculpe, doctora, ¿antes de qué? O sea, antes de las 4:30, 4:40, si es muy tarde, ya un viernes. Es que se supone que fármaco como que lo dividen en 2 bloques, profe. De hecho, siempre tenemos clases, por ejemplo, con un profesor de 2:20 a 4:40 y después más tarde. Ah, pero y todo el mismo día. Sí. No, qué loco. Son las 4 horas de fármaco el viernes en la tarde. Ay, si algo me había dicho Leandro, qué cosa más horrible. Ya no se puede antes. No, pero ustedes tienen ocupado la mañana. Sí, No, pero también. Toda la mañana. Yo también tengo ocupado en la mañana. Ya, chicos. Oigan, yo voy a copuchar aquí un poco. ¿Y ustedes tienen, o los otros días salen todos los días hasta ahora? No, normalmente lunes a miércoles salimos como a las 5. Ya. Y los jueves salimos igual como a las 7 algo. 7 algo, por ahí. O sea, como que porque normalmente ustedes salían lunes, martes y miércoles tarde y después, y el viernes salían a las 3:30, po. Sí. Se les alargó mucho, ¿no? Esto es una locura. Ya, bueno. Es que farmacología además estaba en 2 bloques. Entonces uno tenía 2 horas en un momento y 2 horas en otro momento, porque 4 horas es antipedagógico. ¿O no? Y antipedagógico para el profesor también. ¿O no? ¿Están durmiendo? ¿Aló? O sea, sí, cuando son muchas horas seguidas, como que cuesta prestar atención. No, y además muchas horas de lo mismo, porque si tú cambias de un